El millonario pensó que lo tenía todo, pero un niño pobre le mostró la verdad. El problema no fue el grito, ni el golpe seco en el vidrio polarizado de aquel automóvil negro que parecía una sombra con ruedas. El problema fue la frase: «Señor, usted está más perdido que yo». Héctor Valdivia, el hombre al que todos en la ciudad llamaban el intocable, se quedó inmóvil, como si el aire le hubiera pesado de pronto, como si esa voz pequeña, rota por el polvo y el hambre, hubiera encontrado una puerta secreta dentro de su pecho, una puerta que él llevaba años cerrando con llave. Afuera, la tarde de Ciudad de México vibraba con claxonazos, vendedores ambulantes y un cielo gris que amenazaba lluvia. Adentro, el silencio del auto era perfecto, caro, acolchado. Y aún así, esa frase se metió como una aguja. Héctor no vio al niño al principio. Solo escuchó el golpe y luego esa voz. Su chofer, Julián, frenó instintivamente. «¿Qué pasó?», preguntó Héctor sin levantar la vista del teléfono, como si el mundo fuera algo que ocurría lejos. «Un chamaco, señor». «Se atravesó», dijo Julián, tenso. El guardaespaldas, Ramiro, ya estaba bajando del vehículo, con la mano lista para apartar a cualquiera como se aparta un estorbo. Héctor alzó por fin la mirada y lo vio. Un niño flaco, de unos 10 años, con la camiseta descolorida pegada al cuerpo. Tenía las rodillas sucias, el cabello revuelto y unos ojos enormes, negros, de esos ojos que no piden permiso para hablarle al alma. Sostenía una bolsita de plástico con algunas baratijas, dulces, chicles, quizá 2 paquetitos de galletas, pero el niño no estaba pidiendo, no estaba suplicando, estaba mirándolo a él, directo. Y justo ahí, antes de que esta historia te apriete el corazón como a mí, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás escuchando, porque tu apoyo hace que podamos seguir contando historias como esta, historias que a veces nos recuerdan lo que el dinero intenta esconder. Ramiro se acercó al niño con la autoridad de quien se siente dueño de la calle. «Quítate, chamaco. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te atropellen?», le soltó, empujándolo del brazo. El niño no cayó, pero se tambaleó. Apretó su bolsita contra el pecho como si fuera un tesoro. «No lo iba a dejar ir», dijo, y su voz sonó firme, rara en un niño. Tenía que decirle. Ramiro soltó una risa corta, despreciativa. «¿Decirle qué? ¿Que te regale dinero? Vete a trabajar. O vete a tu casa». El niño tragó saliva. Se le notó el miedo en el cuello, en el temblor casi invisible de la mandíbula, pero no retrocedió. Giró la mirada hacia el vidrio del auto. Sabía que el hombre importante estaba ahí. «Señor Valdivia», dijo alto, pronunciando el apellido como si lo hubiera ensayado. «Usted cree que lo tiene todo, pero no tiene lo más importante». Julián miró a Héctor por el espejo, como pidiendo permiso para arrancar. La gente empezaba a voltear. En esa avenida, nadie se detenía por un niño. Pero algo en esa escena parecía diferente, como si el tiempo hubiera frenado junto con el auto. Héctor sintió una punzada de fastidio, no por el niño, sino por ese pequeño movimiento incómodo adentro de su pecho. Ese algo que él no sabía nombrar. Él estaba acostumbrado a mandar, a cerrar tratos, a despedir gente con una sola mirada, a comprar silencio, a comprar respeto, a comprar sonrisas. ¿Pero comprar esa sensación? No, eso no venía en ningún contrato. «Ramiro», dijo Héctor con voz baja, como si hablar fuerte fuera perder control. «Déjalo». El guardaespaldas se giró sorprendido. «Señor, es mejor que...». «Déjalo», repitió Héctor. Y entonces, contra toda lógica, Héctor bajó el vidrio. El aire de la calle entró con olor a gasolina, a elote asado, a humedad vieja. También entró el ruido, y entró la mirada del niño. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Héctor. Su voz sonó fría, pero había algo debajo, una curiosidad involuntaria. El niño acercó la cara apenas, sin invadir, sin arrogancia. Solo, decidido. «Porque usted está en los anuncios, en los edificios, en las noticias. Dicen que usted es el más grande, el que hizo todo solo, el que no necesita a nadie». Héctor apretó la mandíbula.
No necesita a nadie. Esa frase le había dado fama, le había dado poder, le había dado una vida de alfombra, mármol y cristales, y aún así le dolió. ¿Y tú qué sabes de lo que necesito?, escupió Héctor sin querer. No era común que perdiera la calma, pero aquella tarde era rara. El niño bajó la vista un segundo. Miró sus propias manos, pequeñas, con uñas mordidas y rastros de tierra. Luego volvió a levantar la mirada. Sé lo que es no tener nada, dijo. Y sé lo que es tener a alguien. Héctor soltó una risa seca. ¿A alguien? ¿Con esa ropa? ¿Con esa bolsa? No me vengas con cuentos. Y ahí pasó algo que el dinero no podía comprar. El niño sonrió. Una sonrisa corta, triste, como si entendiera más de lo que debería. «Usted cree que yo soy pobre porque no tengo zapatos nuevos», dijo. «Pero yo todavía tengo a mi mamá». Héctor sintió un golpe invisible. Un nombre que no se pronunciaba en su casa. Una palabra que él había sepultado con silencio. Familia. «¿Y tú qué vienes a decirme?», preguntó Héctor, ahora más despacio. «¿Que te dé dinero para tu mamá?». El niño negó con la cabeza. Su flequillo cayó sobre sus cejas y se lo apartó con un gesto rápido. «No, yo no le pedí nada. Yo solo quería que me escuchara». «¿Por qué?». El niño se quedó callado un instante. Y ese silencio fue tan pesado que incluso Ramiro dejó de mirar alrededor. «Porque yo lo vi», susurró el niño. Héctor frunció el ceño. «¿Me viste dónde?». El niño señaló con la barbilla hacia la esquina de una cafetería elegante, del otro lado de la avenida, donde las mesas estaban bajo un toldo impecable. «Hace 2 días, usted estaba sentado ahí, con un traje bonito. Llegó un señor a saludarlo, y usted ni lo miró. Y luego llegó una señora. Le tocó el brazo, y usted se lo quitó, como si le diera asco». Héctor sintió un calor subirle al cuello. «No sabes de lo que hablas». «Sí sé», dijo el niño, «porque yo estaba limpiando parabrisas, y vi su cara». Héctor quiso decir que eso era mentira, que él no mostraba nada, que él era de piedra, pero el niño lo miró como si le estuviera leyendo el pensamiento. «Usted tenía los ojos como si por dentro le estuviera lloviendo», dijo. Julián tragó saliva. Ramiro apretó los puños. Héctor se quedó quieto. En su cabeza, como una película vieja, apareció la imagen de sí mismo en esa cafetería. El café intacto, la gente hablando, él mirando un punto fijo, sintiendo una soledad enorme, ridícula, impresentable. «¿Qué quieres de mí, niño?», preguntó, y su voz ya no sonó tan segura. El niño metió la mano en su bolsillo. Héctor, por reflejo, tensó el cuerpo. Ramiro dio un paso hacia adelante. «Tranquilo», dijo el niño rápidamente. «No es nada malo». Sacó un papel doblado, manchado, como si hubiera pasado por lluvia y polvo. Lo extendió con cuidado. «Mire». Héctor dudó, pero estiró la mano y tomó el papel. Era una fotografía vieja, amarillenta. En ella aparecía un hombre joven, con una mujer abrazada y un bebé en brazos. El hombre joven tenía una sonrisa que no combinaba con la expresión que Héctor llevaba ahora. Era una sonrisa limpia, viva. Héctor sintió que se le aflojaban los dedos. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. El niño lo miró con seriedad. «Se le cayó de su bolsillo cuando usted se levantó de la cafetería. Yo la levanté, y yo pensé que alguien así no podía perder algo así. Pero usted se fue sin mirar atrás». Héctor miró la foto. Le tembló el pulso. No por el tráfico, no por el ruido, por algo mucho más profundo. Ese hombre joven era él. Esa mujer era Elena. Ese bebé era Daniel. Nombres que nadie decía en su casa. Nombres que él había guardado en una caja, junto a un dolor que no se permitía tocar. «¿Por qué no la tiraste?», preguntó, con una voz que se le quebró apenas, como si el aire le hubiera fallado. El niño bajó la mirada. «Porque yo no tiro lo que es importante, aunque esté roto». Héctor apretó la foto contra su pecho, como si le doliera sostenerla. Por un segundo, el millonario que todos temían desapareció. Solo quedó un hombre que había perdido demasiado, y que no quería admitirlo. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó Héctor. El niño levantó la cara, y por primera vez se vio algo infantil en él, una esperanza tímida. Mateo, Mateo, repitió Héctor, como probando el sonido. ¿Y qué verdad dices que me ibas a mostrar? Mateo respiró hondo, y su voz salió clara, sin teatro, sin manipulación. Que usted no está vivo, señor, dijo. Usted solo está funcionando. Héctor sintió una punzada en los ojos, como si se le formara agua, y él no quisiera. Miró hacia adelante, como si la ciudad pudiera darle una salida. Pero no la había. ¿Y tú qué sabes de estar vivo? Intentó defenderse. Tú no tienes nada. Mateo se encogió de hombros. Tengo hambre. Sí. Tengo frío a veces. Sí. Pero cuando llego a mi casa, mi mamá me toca la cara y me dice, mi niño. Y yo siento que, aunque se caiga el mundo, yo no estoy solo. Héctor tragó saliva. Miró a Ramiro, al chofer, al cristal, al cuero del asiento. Todo era caro. Todo era perfecto. Todo era vacío. Mi mamá dice que hay personas que tienen casa grande, pero el corazón chiquito, añadió Mateo. Y hay personas que no tienen casa, pero tienen un corazón que abraza. Héctor soltó una risa sin humor. ¿Tu mamá dice eso? Mateo asintió. Y también dice que a veces Dios manda señales para que uno despierte. Yo no sé si usted cree en Dios, señor, pero yo sentí que tenía que devolverle esa foto, porque usted la dejó caer, como si ya no le importara. Héctor miró la imagen otra vez. Su garganta se cerró. Ramiro se acercó a Héctor y murmuró. Señor, esto no es seguro. La gente está mirando. Vámonos. Héctor no respondió de inmediato. Miró a Mateo. Vio sus brazos delgados, su cuello con una cadena barata, sus zapatos gastados. Pero también vio algo que no se compra. Dignidad. Mateo, ¿dónde vives? Preguntó Héctor, y hasta él mismo se sorprendió. Mateo abrió la boca, pero se detuvo. La desconfianza apareció como una sombra. ¿Para qué? Héctor respiró hondo. Para darte las gracias, dijo. Y para... Se quedó sin palabras porque no sabía decir, para ver si todavía puedo sentir algo. Mateo lo observó con cautela. Luego señaló hacia unas calles más allá, donde el asfalto se volvía irregular y las fachadas cambiaban. Por allá, cerca de las vías. Pero... No vaya usted, señor. Ahí roban. Ramiro soltó una risa corta. ¿Ves? Hasta él sabe. Héctor levantó la mano pidiéndole silencio. No quería que ese momento se llenara de burla. Mateo, ¿volverás mañana por aquí? El niño apretó la bolsita contra su pecho. Yo siempre estoy aquí, porque aquí pasa la gente con dinero. Héctor sintió una vergüenza amarga. No, corrigió Mateo mirándolo fijo. Aquí pasa la gente con prisa. La gente con dinero a veces no pasa por ninguna parte. Héctor se quedó sin respuesta. La lluvia comenzó a caer. Primero suave, como si el cielo estuviera dudando. Luego más fuerte. Las gotas golpearon el vidrio, el techo del auto, el rostro del niño. Mateo ni siquiera se movió. Solo se quedó ahí, empapándose, como si el agua fuera lo de menos. Héctor abrió la puerta del auto. Ramiro reaccionó de inmediato. «Señor». Héctor salió. El traje caro se mojó al instante. El aire frío le pegó en la cara. Y por un segundo, recordó lo que era sentir el mundo sin filtros. Se acercó a Mateo, lo suficiente para que el niño lo mirara sin miedo, y le devolvió la foto, con cuidado. «Gracias», dijo Héctor, y esa palabra le salió como si no la hubiera usado en años. Mateo miró la foto, luego a Héctor. «No me dé las gracias a mí», dijo. «Dénsela a ella, a la señora de la foto, porque se nota que lo quería». Héctor apretó los labios. Sus ojos ardían. No lloró, todavía no. Pero algo se resquebrajó. «Vete a casa, Mateo», dijo, intentando sonar firme. «Te vas a enfermar». Mateo negó suavemente. «Tengo que vender. Mi mamá necesita medicinas». Héctor sintió un impulso rápido. Sacar la cartera, darle billetes, resolverlo. Era su idioma, su solución automática. Pero se contuvo, porque el niño no le había pedido dinero. Le había pedido que despertara.
Mañana, dijo Héctor, como si hiciera una promesa sin saber a qué lo obligaba. Mañana quiero verte aquí, a la misma hora. Mateo lo miró con una mezcla extraña. Esperanza y desconfianza. ¿Para qué? Héctor respiró hondo. Miró el cielo gris, la lluvia, la avenida llena, la ciudad que seguía igual aunque el mundo de él se estuviera moviendo. Porque creo que me debes una conversación, dijo, y en su voz hubo algo distinto, una humanidad torpe. Mateo lo observó unos segundos. Luego asintió, apenas. Está bien, pero no se vaya a enojar si le digo la verdad otra vez. Héctor soltó una sonrisa mínima, la primera real en mucho tiempo. Eso es lo que vine a escuchar, dijo. Subió al auto. Julián arrancó despacio. Ramiro miró por la ventana, todavía alerta. Héctor, en cambio, se quedó mirando hacia atrás, viendo al niño bajo la lluvia, pequeño entre los autos, pero inmenso en algo que él había olvidado. Y mientras el coche se perdía entre el tráfico, Héctor sostuvo la foto con fuerza, como si fuera un salvavidas. Porque esa tarde, por primera vez en muchos años, el millonario que pensó que lo tenía todo, sintió miedo. No miedo a perder dinero, no miedo a perder poder. Miedo a descubrir que el niño tenía razón y que él llevaba demasiado tiempo viviendo como un hombre que solo estaba funcionando. Héctor Valdivia no durmió esa noche. No fue por la lluvia que todavía sonaba en su memoria como dedos golpeando un ataúd. Tampoco por el tráfico, ni por los números de su agenda, ni por las llamadas perdidas. Fue por la frase de un niño empapado, con los pies gastados y el corazón entero. Usted solo está funcionando. Héctor se quedó sentado en la sala de su casa como quien espera una confesión. El ventanal enorme mostraba la ciudad iluminada, brillante, viva. Y adentro todo era silencio, mármol, cuero, arte caro y un vacío que no se podía decorar. Tomó la fotografía de Elena y Daniel entre las manos. La tenía guardada en su billetera hacía años, aunque jamás la miraba. Era como llevar una herida en el bolsillo, para recordarse que el dolor existía, pero sin tocarlo. Esa noche la miró. Vio su propia sonrisa joven, abierta, y sintió un sobresalto. ¿Quién era ese hombre? ¿En qué momento me convertí en el otro? Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Lo olió. Lo dejó ahí, como una costumbre sin sentido. Se frotó la cara con las manos, y por primera vez admitió algo que no le diría ni a su sombra. Estoy cansado, no del trabajo, no de la gente, cansado de sí mismo. Y entonces, como si la mente por fin se hubiera rendido, el pasado comenzó a entrar. Primero con pequeños detalles. Una voz antigua, un olor, un golpe en una puerta. Luego con todo el peso de los años que él había escondido bajo los trajes. Héctor nació en una casa donde el dinero existía, pero el cariño era una visita rara. Su padre, don Ricardo Valdivia, era un hombre de manos impecables y corazón inaccesible. Tenía una pequeña empresa que crecía y una obsesión, no mostrar debilidad. En esa casa, llorar era pecado. Preguntar era insolencia. Abrazar era una pérdida de tiempo. Su madre, Leonor, era una mujer elegante, siempre cansada, como si llevara un bolso de piedras invisibles. Sonreía frente a los vecinos, pero dentro de casa caminaba como quien tiene miedo de hacer ruido. Héctor la recuerda cocinando sin hambre, limpiando sin mancha, acomodando sin desorden, intentando, con actos pequeños, controlar una vida que se le escapaba. Cuando Héctor tenía 7 años, se cayó de una bicicleta y se abrió la rodilla. La sangre le corría hasta el tobillo. Él entró llorando a la casa, buscando consuelo. Su padre lo miró desde el comedor, sin levantarse. ¿Eso es todo?, dijo don Ricardo, con la voz seca. Levántate. Los hombres no lloran por una raspada. Héctor apretó los dientes, tragó el llanto como quien traga vidrio. Miró a su madre. Ella dio un paso hacia él, y luego se detuvo, como si un hilo la jalara de vuelta. Ve por agua oxigenada, ordenó don Ricardo sin mirarla. Y que aprenda. Leonor obedeció. No por falta de amor, por miedo. Ese miedo que se respiraba como polvo en cada rincón. Esa fue la primera lección de Héctor. El dolor se guarda. El cariño se negocia.
La vulnerabilidad se castiga. Creció así, con juguetes caros y un corazón hambriento, con escuela privada y conversaciones cortadas, con ropa nueva y abrazos viejos que nunca llegaban. A los 13, empezó a trabajar con su padre los fines de semana. No por necesidad, por control. Don Ricardo quería moldearlo como una herramienta. El mundo te va a querer ver de rodillas, le decía. Tú vas a ganar antes de que te lo pidan, y nunca le debas nada a nadie. Héctor aprendió a hablar poco, a observar, a no confiar, a no necesitar. Cada elogio era una moneda que había que merecer con resultados. Una noche, cuando Héctor ya tenía 16, escuchó a su madre llorando en la cocina. Se asomó en silencio y la vio con la cara entre las manos. Su padre estaba de pie, a 2 pasos, con el cinturón en la mano. No lo estaba usando, todavía, pero la amenaza estaba en el aire. «¿Qué hice ahora?», sollozaba Leonor. Don Ricardo se inclinó hacia ella. «Hiciste lo de siempre. Me hiciste quedar mal». Y luego, como una sentencia, «Tú no sirves para pensar». Héctor sintió una rabia caliente. Entró. «¡Ya basta!», gritó, y su voz se rompió por primera vez frente a su padre. Don Ricardo lo miró como si mirara a un desconocido. «¿Me estás levantando la voz?». «Le está hablando como si no fuera una persona», dijo Héctor temblando. «Es mi mamá». Y ahí ocurrió algo que Héctor nunca olvidó. Su madre levantó la cabeza y lo miró con terror. «Héctor». «No», susurró ella. «No digas nada. Por favor». Ese por favor no fue para que la defendiera. Fue para que no se metiera, para que no provocara, para que no empeorara. Don Ricardo guardó el cinturón lentamente, pero no fue misericordia. Fue desprecio. «Escúchame bien», le dijo al hijo muy cerca. «Si quieres ser alguien, no te metas en cosas de mujeres. El amor ablanda. Y los blandos se quiebran». Esa noche, Héctor se encerró en su cuarto y juró algo. «Nunca voy a ser débil. Nunca voy a depender de nadie. Voy a ser tan fuerte que nadie me podrá humillar». Y sin darse cuenta, también juró otra cosa. «Nunca voy a sentir demasiado». A los 19 se fue de la casa. No se despidió con lágrimas. Se despidió con silencio. Se metió a estudiar administración, trabajó de día, estudió de noche, aprendió a negociar como su padre, pero con una ambición distinta. No solo quería ganar, quería demostrar. Cada vez que alguien lo ignoraba, él se volvía más frío. Cada vez que alguien lo rechazaba, él trabajaba más. Cada vez que sentía un hueco en el pecho, lo llenaba con metas. Fue en esa etapa cuando conoció a Elena, no en un lugar de lujo, no en un evento social. La conoció en una pequeña biblioteca pública, un martes cualquiera, cuando él buscaba un libro de finanzas y ella estaba sentada en el piso leyendo a un niño de guardería. Elena era voluntaria. Tenía las manos manchadas de tinta, el cabello recogido y una sonrisa que no pedía permiso para existir. Héctor, en aquel tiempo, todavía no era millonario. Era un joven con ojeras y rabia. Pero Elena lo miró, como si él fuera más que su cansancio. «¿Te gusta leer o solo vienes a pelearte con la vida?», le preguntó ella bromeando. Héctor se quedó desconcertado. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a verlo tan directo. «No sé», respondió incómodo. «Yo vengo a aprender». Elena se rió. «Entonces aprende esto. Un libro sin corazón es solo papel. Y un hombre sin corazón también». Esa frase lo molestó, pero también le quedó, como una semilla. Elena tenía algo que Héctor nunca había visto en su casa: calidez, paciencia, fe y una forma de escuchar que hacía sentir a cualquiera importante. No le preguntó cuánto ganaba, no le admiró la ambición, le admiró el esfuerzo, pero también le puso límites. «No eres una máquina, Héctor», le decía cuando él se exigía demasiado. «Si te rompes, ¿de qué sirve todo?». Con Elena, Héctor aprendió a reír sin mirar el reloj, aprendió a comer despacio, aprendió a dormir abrazado, aprendió que la ternura no era debilidad, pero su herida era profunda. A veces, cuando Elena intentaba hablar de futuro, él se cerraba. «No necesito promesas», decía él, «solo necesito avanzar». Elena lo miraba con tristeza y le tocaba la mejilla. «¿Avanzar hacia dónde, amor?».
si por dentro sigues igual de solo. Aún así, se casaron. No por presión, por amor real. Y cuando nació Daniel, su hijo, Héctor sintió un tipo de miedo que nunca había sentido. El miedo de amar tanto que el mundo pudiera quitárselo. La primera vez que cargó a Daniel, con aquel cuerpecito tibio y frágil, Héctor lloró en silencio. Elena lo vio y sonrió, sin burlarse. ¿Ves?, susurró ella. Todavía estás vivo. Pero la vida a veces es cruel con los que recién empiezan a creer en la felicidad. Una noche, Héctor salió tarde del trabajo. Elena había insistido en pasar por el centro comercial para comprarle unos zapatitos al bebé. Héctor dijo que no, que estaba cansado, que mañana. Elena insistió. Daniel necesitaba. Y él, por primera vez, cedió. Fue un trayecto corto, un semáforo, una camioneta que se pasó la luz, un golpe. El mundo giró. Después, silencio. Héctor recordó el olor a sangre, a plástico quemado, a lluvia en el asfalto. Recordó su voz gritando el nombre de Elena. Recordó ver el asiento del bebé, vacío, y la manta tirada como un pájaro muerto. Lo demás fue hospital. Luces blancas, médicos moviéndose con prisa. Y luego, una frase que lo mató sin tocarlo. Lo sentimos. Elena Daniel se fue primero. Horas después. Héctor no lloró en el funeral. No porque no le doliera, sino porque su cuerpo no supo cómo. Como si el dolor fuera tan grande que el llanto no alcanzara. En vez de llorar, Héctor se convirtió en piedra. Trabajó. Construyó. Escaló. Compró edificios. Compró empresas. Compró respeto. Compró silencio. Y cada triunfo era un ladrillo más en la muralla que levantó para no volver a sentir esa pérdida. La gente lo admiraba. Decían, qué fuerte, qué grande, qué imparable. Nadie sabía que por dentro era un hombre congelado en la noche del accidente. Y ahora, años después, un niño llamado Mateo le había devuelto una foto. Y con ella, le había devuelto algo peor. La pregunta que Héctor llevaba evitando toda su vida. ¿De qué sirve tenerlo todo si ya no puedes amar? Esa madrugada, sentado frente al ventanal, Héctor apretó la fotografía y susurró, como si Elena pudiera escucharlo. Perdóname por haberme apagado. Y en el fondo, muy hondo, como un pequeño latido que se atrevía a regresar, nació una idea que lo asustó más que cualquier enemigo. Mañana, volvería a ver a Mateo. Y quizá, solo quizá, ese niño pobre le mostraría la verdad que él había pasado años intentando comprar para no escuchar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció lavado. Héctor llegó a la avenida antes de la hora prometida. No llevaba traje, una chamarra oscura y un reloj simple, casi un disfraz. Julián estacionó a media cuadra. Ramiro bajó primero, vigilando. Mateo apareció entre los autos con la misma bolsita, pero hoy sus hombros estaban más caídos. Cuando vio a Héctor, no sonrió. Alzó la barbilla, listo para lo que fuera. Pensé que no iba a volver, dijo el niño. Yo también pensé eso, respondió Héctor. ¿Has desayunado? Mateo negó. Héctor sacó agua y un pan envuelto y se lo ofreció sin solemnidad. El niño dudó. Miró a Ramiro, luego a Héctor. No es limosna, aclaró Héctor. Compartir. Mateo tomó el pan con cuidado y dio un mordisco pequeño. Sus ojos brillaron, pero parpadeó rápido, terco. Mi mamá dice que uno no debe aceptar de cualquiera, murmuró. Tu mamá es sabia, dijo Héctor. Por eso quiero conocerla. Mateo se tensó. ¿Para qué? Héctor respiró, midiendo palabras. Porque me devolviste algo que yo había perdido, dijo, tocando la foto en el bolsillo. Y porque tú no me miraste como me miran los demás. El niño bajó la vista al pavimento. Mi mamá se llama Rosa. Está enferma, no puede trabajar como antes. Yo vendo aquí para las medicinas. Héctor sintió un nudo. Pensó en su nevera llena, en cenas que nadie compartía. Tragó esa vergüenza. ¿Dónde viven? Mateo señaló hacia las vías. Si de verdad quieres saber, venga, pero sin sus hombres. Ellos asustan. Ramiro frunció el ceño, pero Héctor lo detuvo con una mirada. Aún así, pidió a Julián que siguiera a distancia. Caminaron. La ciudad cambió de piel. Los edificios brillantes se volvieron muros grafiteados.
Las tiendas, lámina, el perfume, humo y tierra mojada. Mateo avanzaba rápido, como si conociera cada grieta. La casa era un cuadrado de madera y bloques disparejos, pegado a las vías. En la puerta colgaba una cortina vieja. Adentro olía a mentol y sopa aguada. Una tos seca cortó el aire. «¡Mamá!», llamó Mateo. Una mujer salió despacio, apoyándose en el marco. Pálida, ojerosa, pero con una dignidad serena. Al ver a Héctor, se quedó rígida, alerta. «¿Quién es usted?», preguntó, colocando el cuerpo delante de su hijo. Mateo la miró con ternura. «Es el señor de la foto», dijo. «Vino porque dice que quiere escuchar la verdad». Rosa estudió a Héctor como se estudia un riesgo. «Aquí la verdad cuesta», dijo con voz ronca. «A veces cuesta más que el dinero». Sus ojos recorrieron la habitación. Un colchón, una cobija remendada, frascos de jarabe y en la pared, un dibujo de una familia tomada de la mano. Héctor sintió un pinchazo y se obligó a no mirar el reloj. Se sentó. «No vine a comprar nada», dijo. «Vine a entender». Héctor sintió, con un golpe mudo, que había entrado en un mundo donde su apellido no abría puertas. Y por primera vez en años, eso lo hizo respirar. Durante unos segundos, solo se escuchó la tos de Rosa, y a lo lejos, el temblor metálico de las vías. Héctor sintió que su presencia era un objeto extraño en aquella casa humilde, como una piedra pulida en medio del polvo. Aún así, no se levantó. «Siéntese donde quiera», dijo Rosa, sin suavidad. «Pero dígame rápido qué busca. Mi hijo no puede perder la mañana». Héctor miró a Mateo, que apretaba la bolsita vacía contra el pecho, como si ahí guardara su orgullo. «No busco nada», respondió Héctor. «Eso es lo raro. Estoy aquí porque ayer ese niño me habló como nadie se atreve». Mateo alzó la ceja. «Porque nadie más lo ve», murmuró. Rosa lo miró con un reproche leve, maternal. «Mateo, no faltes al respeto». «No es falta de respeto, mamá. Es la verdad». Héctor bajó la mirada, aceptando el golpe. «¿Qué tienes, Rosa?», preguntó, señalando los frascos. Rosa dudó un instante, como si temiera que la compasión viniera con condiciones. «Los pulmones», dijo al fin. «Desde que limpiaba casas con químicos fuertes. Ahora me falta el aire. Y sin trabajo, se va todo». Héctor tragó saliva. Su mente, entrenada para resolver, quiso sacar la tarjeta, llamar a un médico privado, imponer una solución. Pero se obligó a quedarse quieto. «¿Qué necesitan hoy?», preguntó despacio. «No para siempre. Hoy». Rosa lo observó con desconfianza. «Comida. Y que a mi hijo no lo golpeen en la calle». Mateo apretó la mandíbula, avergonzado. «Ayer un policía me empujó», admitió. «Dijo que ensuciaba la banqueta». Héctor sintió un calor oscuro en el pecho. No era pena. Era rabia. Y algo parecido a vergüenza. «Lo siento», dijo. Y la palabra le pesó. «No por mí. Por todos». Rosa se quedó callada, con voz más baja. «Las disculpas no llenan el plato». «Lo sé», respondió Héctor. «Por eso voy a hacer algo distinto. Hoy yo cocino». Mateo soltó una risa incrédula. «¿Usted? ¿Cocinar? ¿Sabe prender una estufa?». Héctor miró la estufa vieja, manchada, y se arremangó como si fuera a firmar un contrato difícil. «Aprendo rápido». Rosa quiso detenerlo, pero una tos la dobló. Héctor se acercó, sin tocarla, respetando el espacio. «Si me deja, Rosa, déjeme ayudar sin humillarlos». El silencio que siguió fue largo. Rosa por primera vez vio sus ojos, cansados, sinceros, sin ese brillo de superioridad que ella conocía en otros señores. «Si lo hace por lástima, se va», dijo ella. «No es lástima», respondió Héctor. «Es necesidad. Mía también». Mateo lo miró distinto, como si algo se hubiera movido. Héctor encontró arroz, un poco de frijoles, una cebolla. Cortó torpe, se quemó un dedo, y Mateo soltó una carcajada que llenó la casa como una ventana abierta. Rosa, sin querer, sonrió apenas. Ese mediodía comieron juntos, sin música, sin televisión, solo el ruido de cucharas y el tren pasando cerca. Y Héctor descubrió algo sencillo y brutal. En esa mesa pobre, por primera vez de verdad en años,
No se sintió solo. Después de comer, Rosa se quedó sentada, con la espalda apoyada en la pared, respirando despacio como si cada bocanada fuera un esfuerzo. Mateo lavaba los platos con agua fría. Héctor observó esa escena mínima. Una madre, un hijo, una casa que temblaba cuando pasaba el tren, y sintió una punzada que no venía del estómago, sino de un lugar más profundo. ¿Siempre han vivido aquí?, preguntó Héctor, rompiendo el silencio. Mateo respondió sin voltear. Desde que mi papá se fue. Rosa cerró los ojos un segundo, como si esa frase apretara una cicatriz. Mateo, advirtió ella cansada. ¿Qué?, dijo el niño, con un enojo contenido. Él preguntó. Héctor notó que en esa casa la ausencia era una persona más. Se aclaró la garganta. No quiero abrir heridas, dijo. Solo intento entender. Rosa lo miró con calma. No era una mirada tierna, pero sí honesta. Entender es peligroso, susurró. Porque después ya no puede uno hacerse el ciego. Esa frase le cayó a Héctor como un espejo. Se vio a sí mismo, años, décadas, haciéndose el ciego frente a su propio dolor. Mateo volvió a la mesa con las manos mojadas. Se sentó frente a Héctor y lo estudió como si fuera un adulto raro, diferente. «Usted también tiene a alguien que se fue», dijo de pronto. «Se le nota». Héctor se quedó inmóvil. Ramiro, afuera, se movió inquieto al escuchar la voz del niño. Héctor levantó la mano, indicando que no entrara. «¿Por qué dices eso?», preguntó Héctor con la voz más baja. Mateo señaló el bolsillo de la chamarra, donde Héctor guardaba la foto. «Porque usted la aprieta como si le doliera. Y porque ayer, cuando me la dio, su cara cambió. Mi mamá dice que cuando a alguien le cambian los ojos, es porque está recordando». Héctor tragó saliva. Sus dedos tocaron la foto sin sacarla. Rosa miró a su hijo, luego a Héctor, y entendió algo sin que nadie lo dijera. «No lo presiones, Mateo», dijo ella, más suave. «Hay dolores que no se cuentan». Héctor soltó una risa corta, amarga. «Yo hice mi vida a base de no contar nada», confesó. «Y mira dónde terminé». Rosa lo observó en silencio. Había en él una tristeza vieja, distinta a la tristeza de la pobreza. Una tristeza de alguien que tuvo opciones, y aún así se perdió. «Yo tuve una familia», dijo Héctor al fin. Le costó decirlo, como si esa palabra pesara una tonelada. Una esposa. Un hijo. Mateo abrió los ojos. No dijo nada. Solo escuchó. «Murieron en un accidente», continuó Héctor, y por primera vez su voz se quebró de verdad. «Hace muchos años. Yo iba manejando. Yo estaba cansado, apurado, creyendo que todo era urgente». El aire se apretó en la casa. Rosa bajó la mirada, con respeto. Mateo, en cambio, se quedó muy quieto, como si no supiera dónde poner la tristeza ajena. «¿Y usted? ¿Por eso se hizo millonario?», preguntó el niño, casi en un susurro. «¿Para que no le doliera?». Héctor cerró los ojos. La pregunta era una flecha perfecta. «Sí», admitió. «Pensé que si tenía suficiente, nada podría volver a quitarme algo. Pero el dolor no se compra. Y la soledad, tampoco». Rosa habló con voz ronca. «A veces el dinero es una pared, y uno cree que lo protege, hasta que se da cuenta de que lo dejó encerrado». Héctor la miró, sorprendido por la precisión. Asintió lentamente. «Yo me encerré», dijo. «Y cuando el niño me habló en la calle, fue como si alguien golpeara la puerta por primera vez». Mateo respiró hondo. Se levantó y, sin pedir permiso, sacó la foto del bolsillo de Héctor con cuidado. La miró. Luego la devolvió. «Ella se ve buena», dijo. «¿Y su hijo? Parece feliz». Héctor sintió que se le llenaban los ojos. No lloró del todo, pero la voz le tembló. Lo eran. Mateo lo miró fijo, con una seriedad que no era de niño. «Entonces, si de verdad quiere honrarlos, no se apague más», dijo. Y Héctor entendió, con un golpe silencioso. Había heridas que el dinero no podía sanar. Pero tal vez, solo tal vez, la verdad de un niño podía empezar a abrir el camino. Héctor salió de la casa de Rosa con el pecho pesado, como si hubiera respirado por primera vez en años.
y el aire le quemara. El sol ya estaba alto, pero el barrio seguía húmedo, pegajoso, con charcos oscuros y perros flacos buscando sombra. Caminó unos pasos junto a Mateo, sin el blindaje del auto, sin el escudo de su apellido, y le sorprendió algo simple. La gente no lo miraba con admiración ni con odio. Apenas lo miraba. En ese mundo, él era nadie. Y esa sensación, extrañamente, le dio paz. ¿Vas a volver mañana?, preguntó Mateo con la voz más baja, como si no quisiera parecer necesitado. Héctor lo miró y no respondió enseguida. Sintió el impulso de prometerle cosas grandes, soluciones inmediatas. Pero recordó la mirada de Rosa, esa advertencia silenciosa. No humilles con tu ayuda. Voy a volver, dijo al fin. Pero no para hacerme el héroe, para seguir aprendiendo. Mateo lo observó con sospecha. Los señores como usted no aprenden, ordenan. Tal vez por eso estoy perdido, admitió Héctor. Mateo frunció los labios como si esa sinceridad lo desarmara un poco. A media cuadra Ramiro apareció con el gesto duro. Señor, tenemos que irnos. Ya estuvo. Esto es una zona peligrosa. Héctor asintió y se despidió con una mirada. Pero antes de subir al auto, escuchó un grito. ¡Tú, chamaco! Un hombre con chaleco de seguridad, de esos que en algunos barrios son más amenaza que protección, agarró a Mateo del brazo. Tenía el rostro curtido, ojos estrechos, y olía a sudor y cigarro. ¿Otra vez vendiendo aquí? ¿No te dije que esta esquina ya tiene dueño? Le escupió. Mateo intentó zafarse. No estoy haciendo nada malo, señor. Solo vendo dulces. El hombre le dio un tirón tan fuerte que la bolsita cayó al suelo y los chicles se desparramaron en el lodo. Mateo se agachó de inmediato, desesperado, como si cada dulce fuera una moneda de oxígeno para su casa. «¡Ni los levantes!», gruñó el hombre, y le dio una patada a la bolsita. «Primero pagas». Héctor sintió que la sangre le subía a la cabeza. Ramiro dio un paso al frente. «Señor, déjeme». «No», dijo Héctor sin apartar la mirada del hombre. El seguridad lo vio entonces. Se detuvo apenas, midiendo. El traje de Héctor no era de lujo, pero su postura no era la de un vecino cualquiera. «¿Y tú quién eres?», preguntó el hombre con desdén. Mateo, desde el suelo, levantó la vista y vio a Héctor. Sus ojos pidieron algo sin decirlo. No por dinero, sino por dignidad. «No me dejes solo». Héctor respiró hondo. Recordó la rodilla sangrando de su infancia, la voz de su padre. Los hombres no lloran. Recordó a su madre tragándose el miedo. Recordó su propia vida entera evitando conflictos, comprando salidas. Esta vez no era un negocio, era un niño. «Suéltalo», dijo Héctor. El hombre soltó una carcajada. «¿Qué? ¿Ahora este chamaco trae abogado? Mira, señorito, aquí las reglas son claras. Si no paga, no vende. Y si no vende, se larga». Héctor dio un paso más cerca. No gritó. No amenazó con el nombre Valdivia. Habló con una calma que helaba. Las reglas también dicen que un adulto no levanta la mano contra un niño. El hombre lo miró como quien mira un reto divertido. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?», escupió. «Aquí la policía me saluda». Mateo apretó los dientes, humillado. Héctor sintió una punzada. Ese era el mundo de Mateo, un mundo donde la justicia no llegaba. Un mundo donde la autoridad se vendía. Y ahí estaba la prueba. Héctor podía hacer lo de siempre: sacar billetes, comprar paz, pagar la cuota, irse. Todo arreglado. Mateo seguiría vivo. Rosa tendría medicinas. Y el hombre seguiría siendo un abusador. O podía hacer algo diferente: enfrentar el abuso sin comprarlo. Héctor miró al hombre fijo. «No voy a pagarle nada», dijo. «Y tú lo vas a soltar». El hombre se puso tenso. Apretó el brazo de Mateo con más fuerza. Mateo hizo una mueca de dolor, pero no lloró. Ramiro se acercó. «Señor, esto puede escalar». Héctor alzó una mano sin mirar a su guardaespaldas. «Ramiro, si te metes, lo empeoras. Déjame hablar». El hombre se acercó a Héctor, casi pecho con pecho. «Tú no mandas aquí, Rico. Aquí manda el miedo». Héctor sintió el golpe de esas palabras. «Aquí manda el miedo».
Eso había mandado en su infancia. Eso había mandado en su vida. Y él lo había obedecido por años. Pero esa vez, algo en él se negó a doblarse. El miedo solo manda cuando uno se arrodilla, dijo Héctor. El hombre levantó la mano, como para golpearlo. Mateo abrió los ojos, paralizado. Ramiro se movió por instinto. Y entonces Héctor hizo algo inesperado. No retrocedió, no se cubrió, no gritó. Solo habló, con una voz baja, cargada de verdad. Si me pegas, lo vas a hacer frente a todos. Y yo no me voy a ir. Voy a quedarme aquí. Y mañana también. Y pasado también. Hasta que alguien vea quién eres. Porque tú vives de que nadie mire. La mano del hombre quedó suspendida. Alrededor, algunas personas habían empezado a voltear. Un vendedor de tamales. Una señora con un niño en brazos. 2 adolescentes. No era una multitud, pero eran ojos. Y para un abusador, los ojos son peligrosos. El hombre bajó lentamente la mano. Escupió al suelo. «¡Lárguense!», gruñó. «Pero que no vuelva a verlo aquí». Soltó el brazo de Mateo con un empujón. Mateo casi cayó, pero se sostuvo. Sus labios temblaron. No de miedo, de rabia contenida. Héctor se agachó sin decir nada y comenzó a recoger los chicles del lodo. Uno por uno, sin asco, sin prisa, como si ese acto pequeño fuera una declaración. Mateo lo miró confundido. «¿Por qué hace eso?», susurró. Héctor levantó la vista. «Porque nadie debería agacharse solo», dijo. Cuando terminaron, Héctor le entregó la bolsita, limpia como pudieron. Mateo apretó los dulces contra el pecho, respirando rápido. «Usted pudo pagar y ya», dijo el niño. «Hubiera sido más fácil». Héctor asintió. «Lo fácil me trajo hasta aquí», respondió. «Yo quiero otra cosa». Mateo lo miró largo, y en esa mirada se quebró algo de su desconfianza. No era admiración por el dinero, era respeto por el acto. Entonces, tal vez sí está aprendiendo, murmuró. Héctor se levantó, y por primera vez, sintió que su fuerza no venía del poder, sino de la elección. Y esa elección, en un barrio olvidado, frente a un niño pobre, reveló lo que realmente había dentro de su corazón. Esa noche, Héctor regresó a su casa con las manos aún oliendo a lodo y dulce barato. Se lavó, se cambió, pero el olor seguía en la memoria, como si el cuerpo se negara a olvidar lo que había vivido. Caminó por su sala enorme y silenciosa y, por primera vez, esa casa le pareció una caja vacía. Sacó la foto de Elena y Daniel y la puso sobre la mesa, frente a él. Encendió una lámpara tenue. La luz cayó sobre los rostros sonrientes, sobre el bebé en brazos, sobre la mano de Elena apoyada en su hombro. Y algo se le partió adentro, como un vidrio fino. Cerró los ojos y escuchó la voz de Mateo. Si de verdad quiere honrarlos, no se apague más. Héctor se sirvió agua, no whisky. El vaso tembló apenas. Miró su reflejo en el vidrio del ventanal. Un hombre de 40 y tantos, impecable, exitoso, con los ojos cansados, gastados, como si llevara años sin dormir de verdad. Entonces sonó el teléfono. Era Ramiro. «Señor, perdón la hora, pero acabo de recibir un aviso. Dicen que hubo un operativo cerca de las vías. Están levantando a vendedores ambulantes. Se llevaron a varios chamacos». Héctor sintió que el pecho se le cerraba. «¿Mateo?», preguntó seco. «No lo sé. Estoy yendo para allá». Héctor no lo pensó. Tomó las llaves. Bajó sin abrigo, sin escolta, como si el cuerpo supiera el camino antes que la mente. Al llegar al barrio, vio luces rojas y azules. Escuchó gritos, llantos, motores. Un grupo de vecinos discutía con 2 policías. Había bolsas tiradas, mercancía pisoteada. Entre la gente, Rosa estaba de rodillas en el suelo, tosiendo y llorando a la vez. Su voz era un animal herido. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo no hizo nada!». Héctor se acercó, empujado por algo que no era control. Rosa levantó la cara al verlo y, por un segundo, su mirada fue puro odio. «¡Usted!», escupió. «¡Usted lo trajo! Desde que usted apareció todo se movió». Héctor se quedó helado. «Rosa, yo no me diga nada».
gritó ella temblando. A ellos no les gusta que alguien mire. No les gusta que un niño tenga voz. Se lo llevaron y yo no puedo respirar. No puedo correr. No puedo salvarlo. Héctor sintió la culpa como un golpe físico. En su cabeza, una imagen rápida. El seguridad de la esquina, la amenaza, los ojos observando. Aquí manda el miedo. Y él, con su presencia, había encendido una luz que atraía sombras. Ramiro llegó, pálido. Se lo llevaron a la comisaría de la zona, dijo. Pero no es oficial. Es un arreglo. Los sueltan si alguien paga. Héctor apretó los puños. El viejo reflejo volvió. Pagar, comprar, resolver. Pero esta vez era diferente. No era un problema empresarial. Era un niño. Era justicia torcida. Rosa se agarró del brazo de Héctor con desesperación. Usted tiene dinero. Usted puede. Por favor. Y su voz se quebró. Si a mi hijo le pasa algo, yo me muero. Héctor tragó saliva. Miró a esa mujer pobre suplicando. Y de pronto la verdad cayó como un rayo. No era Mateo quien estaba más perdido. Era él. Porque durante años había usado el dinero para no sentir responsabilidad. Para no involucrarse. Para no mirar el dolor ajeno. Y ahora, por primera vez, el dolor ajeno tenía un nombre. Tenía un rostro. Tenía unos ojos enormes que lo habían visto por dentro. Héctor se enderezó, con la mandíbula dura. No voy a pagar como si Mateo fuera mercancía, dijo. Voy a sacarlo. Y voy a hacer que esto se sepa. Rosa lo miró, incrédula. Aquí nadie se mete con ellos. Héctor sintió miedo, sí. Pero también sintió algo más fuerte. Una furia limpia, nacida de un amor que no esperaba sentir. Pues hoy alguien se va a meter, dijo. Y mientras caminaba hacia la oscuridad de esa comisaría sin nombre, Héctor entendió la verdad completa, la que lo golpeó sin piedad. El dinero no lo había hecho grande, solo lo había mantenido lejos, y la vida, a través de un niño pobre, acababa de obligarlo a acercarse. La comisaría era un edificio bajo, de paredes húmedas, con una puerta metálica abollada y un foco amarillo parpadeando como si también tuviera miedo. No había patrullas oficiales, solo 2 camionetas viejas y hombres con uniforme mal puesto. Héctor sintió el impulso de dar media vuelta. No por cobardía, por instinto. Ese lugar olía a trampa. Ramiro se adelantó. «Señor, esto no es un lugar para usted. Déjeme entrar y...» «No», cortó Héctor. «Si entro escondido, juego su juego». Empujó la puerta. Adentro, el aire estaba cargado de sudor y café recalentado. Un ventilador giraba lento, inútil. Un hombre detrás de un escritorio levantó la vista, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Qué se le ofrece?» Héctor miró alrededor. En una banca, vio a 2 muchachos con la cabeza baja. En la esquina, un niño flaco con la camiseta mojada. Mateo. Tenía un labio partido y los ojos brillantes, pero no lloraba. Cuando vio a Héctor, su expresión cambió. Sorpresa, alivio, y luego una vergüenza rápida, como si no quisiera ser visto débil. Rosa, que había llegado detrás, soltó un gemido ahogado y quiso correr hacia él, pero Ramiro la sostuvo con cuidado. «Tranquila, señora». Héctor se acercó al escritorio. «Vengo por el niño», dijo, sin rodeos. El hombre se recostó en la silla, disfrutando. «Aquí no retenemos niños. Solo los cuidamos hasta que aparece alguien responsable». «Soy responsable», dijo Héctor. «Suéltelo». El hombre soltó una risita. «Eso se puede arreglar. Ya sabe, los trámites cuestan». Héctor sintió la vieja ruta abriéndose en su mente. Sacar dinero, cerrar la boca, irse. Pero esa vez, la imagen de Elena y Daniel apareció como un cuchillo. «No te apagues más». Héctor se inclinó sobre el escritorio. «Dime tu nombre». El hombre parpadeó. «¿Para qué?» «Para decirlo en voz alta cuando esto explote», respondió Héctor, y su calma asustó más que un grito. «Porque yo sí tengo recursos, y esta vez no los voy a usar para pagar tu silencio. Los voy a usar para quitarte el negocio». El hombre lo estudió, dudando por primera vez. «¿Quién se cree que es?» Héctor respiró hondo. Sintió el corazón golpeándole las costillas. Alguien que se cansó de comprar salidas.
Ramiro sacó el teléfono discretamente. Señor, tengo contactos. Abogados, periodistas. Pero si hacemos esto, nos vamos a meter en un pantano. Héctor asintió. Eso vine a hacer. El hombre del escritorio se levantó, molesto. Aquí no se amenaza. Aquí se obedece. Dos tipos se acercaron, pesados, queriendo intimidar. Héctor no retrocedió. Miró a Mateo. ¿Te hicieron firmar algo?, preguntó. Mateo negó. Solo dijeron que si mi mamá no pagaba, me iban a mandar lejos. Rosa sollozó, intentando contenerse para no caer. Héctor miró al hombre del escritorio. Escucha bien. En este momento mi gente está registrando este lugar. Ya hay llamadas, ya hay nombres. Si al niño le pasa algo, no solo caes tú. Caen todos. El hombre apretó la mandíbula. Su máscara se rajó 1 milímetro. Miró a los lados, como midiendo la fuerza real de Héctor. Y entonces, ocurrió el primer sacrificio. Héctor sacó su reloj, uno carísimo, regalo de una junta internacional, símbolo de estatus. Lo dejó sobre el escritorio. No es pago, dijo. Es garantía. Suelta al niño ahora, y mañana, a primera hora, te presentas en una estación oficial conmigo. Si no, este reloj va a ser lo menos que pierdas. El hombre miró el reloj como si fuera carne. Dudó. Finalmente chasqueó la lengua. Llévenselo. Pero que no vuelva. Mateo se levantó con las piernas rígidas. Caminó hacia Héctor sin correr, queriendo conservar dignidad. Cuando pasó cerca susurró. Yo sabía que iba a volver. Héctor lo miró, con un dolor caliente. Perdóname por esto. Rosa abrazó a su hijo con desesperación, llorando contra su cabello. Héctor se dio vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta, el hombre del escritorio habló. Señor Valdivia, ¿cree que por ayudar a un chamaco ya es santo? Héctor se detuvo. Sintió la tentación de responder con soberbia, pero contestó con verdad. No, creo que por muchos años fui cobarde, y que hoy me está costando dejar de serlo. Afuera, el aire fresco golpeó su cara. Ramiro se acercó. Esto va a traer consecuencias. Héctor miró a Rosa y Mateo caminando hacia su casa, abrazados como si el mundo quisiera separarlos. Que las traiga, dijo. Por primera vez estoy dispuesto a pagar un precio que valga la pena. Los días siguientes no fueron una victoria limpia. Fueron una tormenta. Mateo volvió a vender, pero ya no con la misma libertad. Cada esquina parecía vigilarlo. Rosa, por su parte, empeoró. La tos se hizo más profunda, como si tuviera piedras en el pecho, y a veces se quedaba sin aire, apoyada en la pared, con los ojos cerrados, luchando por no caer. Héctor iba casi a diario, sin avisar, sin cámaras, sin discursos. Llevaba comida, llevaba medicamentos básicos, pero sobre todo, llevaba presencia. Y aún así, la culpa no lo soltaba. Una tarde, mientras Mateo arreglaba dulces en la mesa, Rosa empezó a toser con una violencia que asustó hasta a los perros del callejón. Su cuerpo se dobló, la piel se le puso gris, y un hilo de sangre manchó el pañuelo. «¡Mamá!», gritó Mateo, y el pánico le rompió la voz. Héctor reaccionó sin pensar. La cargó con cuidado, sintiendo lo liviana que estaba, como si la vida se le estuviera acabando por dentro. Ramiro ya estaba llamando a una ambulancia privada, pero el barrio no tenía calles fáciles. El tiempo, ahí, siempre llegaba tarde. «Resiste, Rosa», susurró Héctor, más para sí que para ella. «Resiste». Rosa lo miró con los ojos húmedos. En su mirada no había reproche, sino una tristeza cansada. «No se lleve a mi hijo», alcanzó a decir entre tos. «Prométame». Héctor sintió un frío recorriéndole la espalda. «No diga eso», respondió apretando la mandíbula. «Va a salir de esta». Pero Rosa sonrió apenas, como quien sabe algo que los demás no quieren aceptar. «Usted tiene buenas intenciones», susurró. «Pero la vida no pregunta». La ambulancia llegó al fin. En el trayecto Mateo iba pegado a la camilla, agarrando la mano de su madre con desesperación, repitiendo «aquí estoy», como un rezo. Héctor miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, y sintió una rabia nueva, contra su antigua indiferencia, contra un sistema que aplasta a los pobres,
contra sí mismo por haber tardado tanto en mirar. En el hospital público, la burocracia fue otra humillación. Formularios, esperas, enfermeras cansadas, médicos saturados. Héctor quiso gritar su apellido, exigir atención, abrir puertas a la fuerza. Pero cuando vio a Mateo, temblando en una silla plástica, entendió que el verdadero cambio no era ganar ahí, era sostener. Pasaron horas. Rosa entró a urgencias. Mateo no soltaba la bolsita vacía como si fuera un talismán. Héctor se sentó a su lado. ¿Tienes miedo?, preguntó. Mateo lo miró con los ojos llenos, pero no dejó caer las lágrimas. Yo siempre tengo miedo, confesó. Solo que antes era miedo de no vender. Ahora es miedo de quedarme solo. Héctor tragó saliva. En esa frase escuchó su propia vida. Solo que él había tenido dinero para esconder su miedo. Mateo no. No vas a estar solo, dijo Héctor con firmeza. Mateo lo miró con una dureza inesperada. No me lo digas si no es verdad. Héctor sostuvo su mirada y por primera vez no habló desde el poder. Habló desde una promesa humana. Es verdad, dijo, aunque me cueste todo. En ese instante, una puerta se abrió. Un médico salió serio, con los ojos cansados. ¿Familia de Rosa Hernández?, preguntó. Mateo se levantó de golpe. Yo soy su hijo. El médico miró a Héctor también, como midiendo quién era quién. Su madre está muy delicada, dijo. Haremos lo posible, pero necesita tratamiento largo, oxígeno, medicamentos constantes. Y ustedes, hizo una pausa, ustedes no tienen cómo pagarlo. Mateo bajó la cabeza, derrotado antes de pelear. Héctor sintió que el mundo lo estaba probando otra vez, y, en medio de ese dolor, entendió la redención. No era un acto grande para ser aplaudido. Era una decisión diaria, silenciosa, de no apartar la mirada cuando la vida se volvía difícil. «Dígame qué se necesita», respondió Héctor al médico. «Y dígame también, ¿cómo hacemos para que no sea un favor, sino un camino?» Porque en ese hospital, con el miedo respirando cerca, Héctor comprendió que salvar a Rosa no era solo ayudar a una mujer. Era salvar la parte de sí mismo que llevaba años muriendo en silencio. Héctor salió del hospital con la garganta apretada y el teléfono pegado a la oreja. Hizo llamadas que antes hacía para cerrar negocios, pero ahora su voz temblaba por otra razón. No pidió favores con soberbia, pidió con urgencia y con humildad. Un neumólogo, una cama disponible, un tanque de oxígeno, un esquema de tratamiento que no se deshiciera en burocracia. Ramiro lo miraba en silencio, sorprendido por ese Héctor que no buscaba control, sino vida. Cuando por fin consiguieron el traslado a una clínica modesta pero decente, Rosa ya estaba sedada. Mateo caminaba junto a la camilla como si cada paso fuera un hilo que la mantenía en este mundo. En el pasillo, Héctor lo vio encorvarse de cansancio, con los ojos rojos, sin soltar la mano de su madre. «Ve a dormir un poco», le dijo Héctor suave. Mateo negó, testarudo. «Si me duermo, se va». Héctor lo entendió. Él había vivido esa misma desesperación, solo que la había enterrado bajo años de trabajo. Se sentó a su lado. «Cuando yo perdí a los míos», empezó, pero se detuvo. No quería que su dolor aplastara el del niño. Solo añadió: «Sé lo que se siente, pero tu mamá necesita verte fuerte». Mateo apretó los labios. Sus ojos, de pronto, se fijaron en la foto que asomaba del bolsillo de Héctor. «¿Ella era tu mamá?», preguntó señalando a Elena. Héctor negó despacio. «Era mi esposa. ¿Y el bebé?», «Mi hijo». Mateo tragó saliva. «¿Y por qué? ¿Por qué Dios se los llevó?». Héctor se quedó callado. No tenía una respuesta limpia. Solo una verdad. «No lo sé», dijo. «Pero sí sé que, desde que se fueron, yo me convertí en alguien que ya no sabía amar». Mateo lo miró largo. «Entonces, tal vez por eso te puso conmigo», susurró, «para que vuelvas a aprender». Esa frase cayó como luz en un cuarto oscuro. Héctor sintió que algo se acomodaba por dentro, no como una solución perfecta, sino como un sentido. Horas después, el médico de la clínica salió con un semblante menos duro. Respondió al oxígeno. «Vamos a estabilizarla», dijo. «No es milagro, es tratamiento a tiempo, pero llegaron por poco».
Mateo soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde niño. Sus rodillas temblaron. Héctor lo sostuvo por los hombros para que no cayera. ¿Puedo verla?, preguntó Mateo con voz pequeña. Entraron. Rosa estaba conectada, pálida, pero viva. Abrió los ojos lentamente al sentir la mano de su hijo. «Mi niño», susurró ella, y esa palabra, en esa habitación, valió más que cualquier fortuna. Mateo lloró en silencio, apoyando la frente en la sábana. Héctor miró esa escena y sintió la justicia del corazón. No la justicia de castigar a alguien, sino la justicia de devolverle a una familia una oportunidad. Pero la vida todavía guardaba un giro. Al salir, un hombre esperaba en el pasillo. Traje barato, mirada nerviosa. Era el seguridad de la esquina. Venía sin arrogancia, como un perro sin dientes. «Señor Valdivia», dijo, tragando saliva, «necesito hablar con usted». Ramiro se tensó. «No aquí». Héctor lo miró con frialdad. «Habla». El hombre bajó la cabeza. Yo no sabía quién era usted. Yo solo obedecía. El que manda de verdad es otro, un jefe que trabaja con policías. Y miró a Mateo de reojo. Ese niño los puso nerviosos, porque usted lo defendió delante de todos. Héctor sintió un escalofrío. «¿Qué quieres?». El hombre respiró hondo, como si cada palabra le costara. «Quiero salir de eso. Mi hija está enferma también. Y yo me convertí en basura por miedo. Pero lo que usted hizo, lo de agacharse a recoger los dulces, nadie hace eso. Me dio vergüenza». Se le humedecieron los ojos. «Puedo testificar. Puedo decir nombres. Puedo ayudar a que caigan». Héctor lo observó. Era fácil despreciarlo. Era fácil aplastarlo. Pero la justicia que estaban haciendo en su pecho no era solo castigo, era cambio. «Si dices la verdad», dijo Héctor, «te vas a poner en riesgo». «Ya estoy en riesgo», respondió el hombre. «Solo que ahora quiero estar del lado correcto». Héctor asintió, lento. Miró a Mateo, que escuchaba sin entender del todo, pero con el instinto de quien reconoce un punto de quiebre. Y allí, en un pasillo de clínica, con una madre respirando de nuevo y un hombre arrepentido ofreciendo nombres, Héctor entendió el milagro real. La vida no solo estaba salvando a Rosa, estaba dándole a él una segunda oportunidad de ser humano y de hacer justicia con el corazón. 3 meses después, el barrio cerca de las vías ya no era el mismo. No se volvió rico, ni perfecto, ni seguro de un día para otro. Pero algo había cambiado. La gente caminaba con la cabeza un poco más alta. La denuncia se hizo pública, no por un escándalo vacío, sino por un acto de verdad. Héctor usó sus recursos para abrir puertas oficiales, para obligar a que se investigara, para que los nombres que todos susurraban por miedo quedaran escritos donde no pudieran borrarse con billetes. El seguridad cumplió su palabra y testificó. Hubo detenciones. Hubo un temblor en el sistema. Y por primera vez, Mateo vio que la justicia podía existir, aunque fuera lenta y dolorosa. Rosa se recuperaba despacio. El oxígeno dejó de ser una cadena constante y pasó a ser una ayuda ocasional. Su tos seguía, pero ya no era aquella tos que parecía arrancarle el alma. Y en cada revisión médica, ella apretaba la mano de su hijo como si el mundo entero estuviera contenido ahí. Héctor, por su parte, vendió cosas que antes consideraba intocables. No solo el reloj. Vendió cuadros. Cerró acuerdos con gente que no quería cerca. Rompió alianzas que olían a corrupción aunque fueran rentables. Pagó un precio real. Y curiosamente, ese precio le quitó peso de encima. Como si cada sacrificio rompiera un eslabón de la cadena que lo había mantenido frío. Una tarde, en la misma esquina donde todo comenzó, Mateo estaba sentado en la banqueta con un cuaderno. Ya no vendía chicles todo el día. Ahora iba a una escuela de apoyo, y por las tardes ayudaba a otros niños a leer. Héctor llegó caminando, sin escolta, con una bolsa sencilla en la mano. «¿Qué traes?», preguntó Mateo, levantando la vista. Héctor sacó un libro infantil, gastado, con dibujos. «Lo encontré en una biblioteca», dijo. «Me acordé de alguien que me enseñó que un libro sin corazón es solo papel». Mateo sonrió,
Y esa sonrisa ya no tenía desconfianza. Mi mamá dice que usted ya no tiene los ojos tristes como antes. Héctor se quedó mirando la calle. El sol caía cálido, y por un segundo recordó a Elena en la biblioteca, a Daniel en brazos, a la vida que perdió. Sintió dolor, sí, pero ya no era un dolor que lo congelaba. Era un dolor que lo hacía humano. Los extraño, confesó, todos los días. Pero ahora, cuando duele no corro, me quedo. Mateo lo observó en silencio, serio. Entonces sí aprendiste, dijo, porque el que se queda es el que ama. En ese momento, Rosa salió de la casa, más delgada pero de pie, con una bufanda en el cuello. Caminó despacio hasta ellos. Miró a Héctor como una mujer que ya no lo juzgaba con rabia, sino con una gratitud sobria. No le debo mi vida, dijo Rosa. Nadie le debe la vida a nadie. Pero sí le debo algo, que es más difícil. Héctor frunció el ceño. ¿Qué? Rosa lo miró fijo. Que mi hijo volvió a creer en los adultos. Héctor sintió un golpe en la garganta. Miró a Mateo y vio, en esa cara morena y en esos ojos enormes, algo que no esperaba volver a ver. Esperanza. Metió la mano en el bolsillo y sacó la foto de Elena y Daniel. No para llorar, sino para presentarlos. Ellos me salvaron una vez, dijo, y yo los traicioné apagándome. Pero ustedes, miró a Rosa y a Mateo, me devolvieron a la vida. Mateo tomó la foto con cuidado, como si fuera frágil, y la devolvió. Entonces ya no la dejes caer, susurró. Héctor asintió, y ahí quedó la lección que nadie olvida. No es millonario el que tiene más, sino el que es capaz de mirar a los ojos a los demás sin miedo, de agacharse cuando otro cae, y de entender que la riqueza verdadera es una familia, de sangre o de camino, que te enseña a amar cuando pensabas que ya era tarde. Si esta historia te emocionó, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida.